justas, ¿no? Un plato, dos platos, si vivís en pareja, son dos. Pero cuando en familias grandes, por lo general se arman ollas grandes, comidas para todos, y se sirven porciones. Y lo ideal es no llevar la fuente a la mesa, sino servirse la porción en el plato, llevarse la cantidad justa que uno tiene que comer, y evitar tener a mano la fuente para volver a servirse una vez que terminaste de comer tu porción. Porque la señal de saciedad, una vez que comimos, tarda un tiempito en llegar al sistema nervioso, en generar esta señal de saciedad. Entonces, en ese tiempo que tardamos en sentirnos llenos, podemos llegar a comer de más, simplemente por tener a mano la comida. Y saber que mantener un estilo de vida activa, un peso corporal adecuado, saludable, lo que se considera un peso saludable, y una alimentación saludable previene enfermedades metabólicas, enfermedades crónicas no transmisibles, diabetes, hipertensión, etc. Vamos al segundo mensaje. El agua y la hidratación. Lo que recomiendan las guías es consumir 2 litros de agua, 2 litros de líquido por día, preferentemente sin azúcar. Eso se traduce en 8 vasos, pero bueno, no siempre tomamos solamente en vasos. Podemos medirlo con botellitas, podemos medirlo con termos de mate, y el mate es un tema que después lo vamos a tratar. Mucha gente pregunta si el mate deshidrata, hidrata, y la realidad es que hidrata, es una buena manera de rehidratarse. Esto por un estudio. Esto como base. Las guías alimentarias, hay que tener en cuenta, están planteadas para la población general, población sedentaria, y nosotros como deportistas tenemos requerimientos aumentados, tanto de proteínas, de líquidos. 2 litros es la base. Si hacemos actividad física y transpiramos, tenemos que reponer más líquidos que esos 2 litros. Si entrenamos por mucho tiempo y encima hace calor y sudamos más, tenemos que reponer más líquidos. Siempre hay que reponer en base a lo que perdimos. Así que de 2 litros para arriba. Y preferentemente agua libre, sin azúcar. Con eso se refiere a no tomar, por ejemplo, bebidas azucaradas para rehidratarse. Pero sí pueden ser infusiones, pueden ser mate, una taza de té cuenta, si no le agregaste mucho azúcar. Después menciona también utilizar agua segura para lavar los alimentos y cocinar. Con esto no tenemos problema, el agua de la canilla es segura, gracias a AISA. Después, tercer mensaje, consumir a diario 5 porciones de frutas y verduras en variedad de tipos y colores. Más adelante vamos a ver cuál es la porción recomendada en el plato, digamos, pero bueno, lo ideal es, si consumimos en las 2 comidas principales verduras, con 2 o 3 frutas por día, estaríamos cubriendo esta recomendación de 5 porciones en total, entre frutas y verduras. Lavarlas con agua segura, como ya dijimos. Tratar de acceder a las que son frutas de estación. Primero porque son más baratas, seguro porque son de mejor calidad. No viajan desde lejos, no vienen desde Ecuador, no vienen... Entonces, es más fresca también. Y bueno, el consumo de frutas y verduras nos aporta gran cantidad de fibra, disminuye el riesgo de padecer obesidad, diabetes, cáncer de colon y enfermedades cardiovasculares. Reducir el consumo de sal y alimentos con alto contenido de sodio. Importante controlar la cantidad de sal que agregamos en las comidas que usamos para cocinar. Y después también evitar agregar mucha sal al plato. Y en lo ideal no tener la sal a mano. No sé si han visto ahí, salió una ley, menos sal, más vida, se llama, que le impide a los restaurantes o lugares de comida tener el salero a mano, que si uno quiere agregar sal, tiene que pedir el salero y se lo alcanza. Pero bueno, tratar de controlar la cantidad de sal que le agregamos a las comidas en el plato. Para eso se pueden utilizar condimentos en reemplazo para agregar sabor, pimienta, perejil, ají, pimentón, hay un montón de condimentos aromáticos. Y también evitar el consumo de alimentos con alto contenido de sodio, que si bien no le agregamos, ya es parte de su composición. Por ejemplo, los fiambres, los embutidos, alimentos procesados como caldos, sopas.
Para eso está bueno leer las etiquetas y ver cuánto contenido de sodio tienen. De todas formas, los rotulados exigen, no sé, hay lugares que exigen que esté bien señalizado. Creo que sí, hay un sellito que dice alto contenido en sodio. Con eso ya alcanza, más que ver cuántos miligramos de sodio tiene. Sobre todo si uno no está muy experimentado. Limitar el consumo de bebidas azucaradas y de alimentos con alto contenido de grasas, azúcar y sal, los famosos ultraprocesados. Bueno, tenemos golosinas, amasados de pastelería, productos de copetín, o sea, los palitos, papas fritas, chisitos, etc. También los alimentos dulces, bebidas azucaradas, galletitas con azúcar. Limitar el consumo de manteca, margarina, grasa animal, leche. Y, por ejemplo, las medialunas, las facturas, todo eso tiene en su composición agregado de mucho manteca, azúcar. Ya vamos a ver qué efecto produce eso en el organismo. Santi, Sí. ahí también, ¿cómo andás? ¿Bien? Todo bien. Que a veces te lo camuflan como medio saludable, el tema de los juguitos, eso que dicen que tiene fruta y todo el verso ese. De los juguitos. Los jugos y todas esas cosas, ¿viste? Que te dicen que está hecho con jugo de fruta y eso. Sí. También es medio un chamucho. Sí, hay dos. Exactamente, el contenido, si bien por ahí puede tener un poco más de vitamina, puede uno tomarlo como reemplazo de un jugo exprimido natural, alguna vez no va a pasar nada, obviamente, pero si comparamos la cantidad de azúcar que tiene por cada vaso o en su composición, cada 100 mililitros, es muy semejante a la de una bebida azucarada como una Coca-Cola. Casi la misma cantidad de azúcar tiene. Un vaso de, claro, no quiero decir marca, pero cualquier jugo en cajita, ¿viste? No sé, tiene un Hades, elevado ponele contenido de azúcar. Y si bien te tampoco... ¿Cómo? Perdón. Qué sé yo, se me ocurre ahora el juguito Hades, que te lo venden como que es espectacular y debe estar lleno de azúcar. Sí, no sé lates en particular, pero por ejemplo un cepito, un jugo de naranja, esos así, tienen mucho contenido de azúcar. Vamos a ver, por ahora estamos manejando todo en base a los requerimientos para la población general. Vamos a ver que en deportistas los hidratos de carbono simples van a representar una ayuda ergogénica en ciertos casos, van a ayudar a mejorar el rendimiento. Bueno, por ahora nos mantenemos dentro del área de población general. Pero sí, obvio, hay ciertos productos que está bueno mirar el rótulo, y eso no sé si no lo planeé para esta clase, pero por ahí puede ser un post para la página de Instagram, cómo leer un rótulo, porque eso es importante, un rótulo de un alimento. Tenemos toda la información en cada paquete o en cada jugo en cajita, cualquier producto. Tenemos la información nutricional disponible. El tema es cómo te la plantean y qué tan fácil es para la gente leer esa información. A veces la gente no sabe cómo leer un rótulo. Así que bueno, si haces las cuentas, termina teniendo casi la misma cantidad de azúcar, un juguito en caja, que una gaseosa, en las mismas cantidades. Después, ¿dónde nos quedamos? Pasamos a la siguiente. Otro mensaje: consumir diariamente leche, yogur, quesos, preferentemente descremados. Lo que recomiendan las guías son incluir 3 porciones al día de leche, yogur o queso. Esto principalmente por el aporte de calcio, fósforo, vitamina D, para tener los huesos fuertes. El tema de vegetarianismo lo podemos... ¿Hay algún vegetariano en la charla de hoy? Lo podemos dejar para otra charla de última, más extensa, pero esto es lo que recomiendan las guías alimentarias argentinas. Tranquilos, igual se puede llevar una alimentación completa, balanceada, y consumir todos los nutrientes siendo vegetarianos, pero bueno, la recomendación para la población es esta. Al comprarlo, bueno, mirar la fecha de vencimiento, elegir los que tengan la fecha con más tiempo, elegir quesos blandos antes que los quesos duros, porque mientras más duro el queso, más concentrado están todos los nutrientes, o sea que tiene menos agua,
por lo que no solo tiene más proteínas y más calcio, sino que también tiene más sodio y más grasas. Los quesos duros tienen muchas grasas. Los quesos duros, perdón. Bien, y este grupo es necesario por la fuente de calcio en todas las edades. Al consumir carne es quitarle la grasa visible, aumentar el consumo de pescado e incluir huevo. Bien, plantea una porción promedio, las guías alimentarias, de la palma de la mano, consumir por lo menos una vez al día una porción de una mano de carne, recomienda una frecuencia, por ejemplo, 2 veces por semana pescado, y esto tiene una justificación, 2 veces por semana carnes blancas y carnes rojas hasta 3 veces por semana. Vamos a ver más adelante cuando veamos lípidos, grasas, ¿por qué? Más que nada por la calidad de las grasas, no solo por la cantidad, sino por la calidad de las grasas. No tenemos una cultura de consumir mucho pescado, por lo menos en Buenos Aires. Por ahí las ciudades de la costa consumen más pescado, pero tiene grasas de muy buena calidad y que tiene una función muy beneficiosa en la salud y en el organismo. Incluir un huevo por día, especialmente si no se consume la cantidad necesaria de carne. Esta es una recomendación. No necesariamente tiene que ser uno todos los días, puedes consumir un día 2, un día no consumir, un día no consumir. Y esto seguimos en que es para la población general. Tengo pacientes que consumen más de 2 huevos por día. Cocinar las carnes hasta que no queden partes rojas o rosadas previene enfermedades transmitidas por alimentos. Pueden traer bacterias, virus. Y bueno, la cocción completa de las carnes asegura la sanitización, digamos. Mensaje 8. Este es el grupo de los hidratos de carbono complejos. Consumir legumbres, cereales, preferentemente integrales, papa, batata, choclo, mandioca. Combinar legumbres y cereales es una buena alternativa para reemplazar carne en las comidas. No sé si escucharon hablar de la complementación proteica. Y ahora más adelante vamos a ver los perfiles de aminoácidos de algunas proteínas, qué son los aminoácidos, pero bueno, hay proteínas las proteínas de origen animal tienen todos los aminoácidos que necesitamos en las proporciones adecuadas, y las de origen vegetal no. Entonces tenemos proteínas de origen vegetal que son deficientes en un tipo de aminoácidos, por ejemplo los cereales, y tenemos las legumbres que son deficientes en otro tipo de aminoácidos, que si las juntamos en el mismo día, consumimos todos los aminoácidos en cantidades adecuadas. Entre las legumbres se pueden elegir arvejas, lentejas, soja, porotos, garbanzos, y entre los cereales arroz integral, maíz, trigo burgol, cebada, centeno, hay un montón. Dentro de este grupo incluye también las pastas, los panificados. El pan es una fuente de hidrato de carbono. En reemplazo, si por ejemplo en una comida hicimos algo rápido, una ensaladita y un bife, y no nos vamos a poner a cocinar arroz por cuestión de tiempo, un pan puede reemplazar esa fuente de hidratos de carbono complejos, que ahora lo vamos a ver. Bien. Aceites. Consumir aceite crudo como condimento, frutas secas y semillas. Estos alimentos son fuente de ácidos grasos, perdón, de grasas saludables. Habrán escuchado el término grasas saludables y grasas malas. Ya les digo, en un ratito vamos a ver por qué son buenas, por qué son malas, qué efectos tienen. Pero bueno, frutas secas, semillas, aceite de oliva, palta, aceitunas, son fuentes de ácidos grasos saludables. El aceite en cocción pierde estas propiedades saludables, por lo que lo ideal es consumirlo crudo. No pasa nada si usamos un poquito de aceite para saltear. Lo ideal es no consumir frituras. Pero bueno, aprovechamos todas las propiedades benéficas de los aceites y los consumimos crudos. Optar otras formas de cocción antes que hacer frituras. Hay un montón de formas de cocción, ya sea a la plancha, al horno, hervidas. Envolver las carnes o lo que sea en papel aluminio, mantiene la humedad.
En lo posible, alternar aceites como girasol, maíz, soja, girasol alto oleico, aceite de oliva, canola. De los aceites, el de mejor calidad es el de oliva o girasol alto oleico, contiene ácidos grasos monoinsaturados, ya lo vamos a ver. Pero también hay aceites que son mezcla entre girasol, maíz. Utilizar al menos una vez por semana un puñado de frutas secas sin salar, maní, nueces, almendras, avellanas, o semillas trituradas. Esta es la recomendación de la guía, pero tranquilamente se puede consumir en cantidades adecuadas diariamente, frutas secas, semillas. Todo teniendo en claro cuál es la cantidad justa, porque si bien aporta grasas saludables, estas grasas saludables aportan calorías, muchas calorías, como todas las grasas, y que esto puede derivar en un aumento de peso. Ahora vamos a ver lo que es el balance calórico positivo. Bien, y el último mensaje, bebidas alcohólicas. El consumo de bebidas alcohólicas debe ser responsable. Los niños, adolescentes y mujeres embarazadas no deben consumirlas, y obviamente evitar las cintas al conducir. Consumo responsable en adultos, dice, es como máximo al día. Un consumo al día es responsable, 2 medidas en hombre y una en la mujer. Hace una diferencia, pero bueno, esto lo plantean las guías. Y bueno, los niños genera daños graves que ponen en riesgo su salud. Desde el punto de vista deportivo, el alcohol afecta el estado de hidratación, afecta la coordinación. Nadie suele tomar alcohol previo a una práctica deportiva. Pero si por ahí tuviste exceso de consumo de alcohol la noche anterior a una competencia, puede alterar tanto las reservas de glucógeno, o sea, cuánta energía vas a disponer el día siguiente para competir, el estado de hidratación. Va a costar reponer toda esa hidratación perdida porque te vas a levantar deshidratado y bueno, tenés que empezar a reponer. Y bueno, hasta acá los mensajes de las guías alimentarias argentinas, para la población argentina. Para ver qué tan errado, porque hay mucha gente que cuestiona este tipo de recomendaciones. En un momento estuvo muy de moda, os planteaban que Harvard había eliminado de la alimentación saludable los lácteos, y en ese mismo momento yo agarré, entré a la página de Harvard, busqué, y en ningún momento dice esto se puede buscar, está en la página, que los lácteos deben dejar de formar parte de una alimentación saludable. Lo que dice es limitar el consumo de los lácteos, y está muy bien. Este es el plato que plantea la Universidad de Harvard, la Escuela de Medicina de Harvard, y como ven es muy similar a lo que plantean las guías alimentarias. Consumo de vegetales, ellos sí lo plantean como un plato. Lo que vemos ahí es un plato que tiene que incluir vegetales y fruta como postre, puede ser. Granos integrales son los hidratos de carbono, pueden ser cereales, legumbres, pastas, papa, batata, choclo, y proteínas saludables. Dentro del grupo de proteínas saludables no solo incluye las carnes, dice pescados, aves, legumbres, nueces, carnes rojas, y evitar las que tienen mucho contenido de grasa, como bueno, tocino, hamburguesas, salchichas, etc. Y en la parte de líquidos dice, tome agua, café, bueno, infusiones, limite el consumo de leche y lácteos a 1 a 2 porciones por día, que 1 a 2 porciones está bien. Porciones puede ser un vaso de yogur, puede ser una taza de café con leche o leche con té, por ejemplo. Pueden ser 2 también. Y nada, dice eso. Por eso a veces hay que tener cuidado con la desinformación que vemos en las redes sociales, y uno si no investiga o si no está informado no tiene herramientas para defenderse. Recomienda también el consumo de aceites saludables. Bueno, es muy parecido. Vamos a ver cuál es la definición de alimento. ¿A qué consideran el Código Alimentario Argentino alimento? Dice, es toda sustancia o mezcla de sustancias naturales o elaboradas que ingeridas por el hombre, esto textual, ¿no? Aportan a su organismo materia y energía,
que se necesitan para el desarrollo de los procesos biológicos, síntesis de proteínas endógenas, de hormonas, de células nuevas, de pelo, de uñas, de regeneración de células que se van descamando, la mantención de la temperatura corporal, etc. Un montón de procesos biológicos. Esta definición incluye las sustancias que se ingieren por hábito, costumbre o como coadyuvantes, tengan o no valor nutritivo. Y a mí lo primero que se me viene a la cabeza con eso es el ejemplo del mate. Culturalmente nosotros ingerimos como hábito mucho mate y no tiene valor nutritivo, como cualquier infusión, por ejemplo. Este es el concepto de alimento. Y lo remarco por el hecho de que a veces solemos decir, ya habiéndolo naturalizado, comiste hidratos de carbono hoy o comiste proteínas. ¿Qué comiste como proteínas? Y bueno, en realidad lo que comemos son alimentos que tienen nutrientes, ahora vamos a ver. Pero bueno, es más o menos para simplificar. ¿Qué es un nutriente? Es toda sustancia integrante de la composición de los alimentos, cuya disminución o supresión en la dieta origina una enfermedad por carencia. ¿Está bien? Tenemos distintas clasificaciones. Macronutrientes, habrán escuchado la palabra macros, la distribución de los macros, y micronutrientes. La diferencia entre macro y micronutrientes es la cantidad en la que debemos consumirlos por día. Los micronutrientes, que son vitaminas y minerales, debemos consumirlos en miligramos, microgramos, cantidades muy chiquititas y con eso alcanza para reponer las reservas. Y después tenemos los macronutrientes que los tenemos que consumir en grandes cantidades, gramos, que son hidratos de carbono o carbohidratos, proteínas, que están compuestas por aminoácidos, son los ladrillitos más chiquitos, digamos, y lípidos, que son las grasas y los aceites. ¿Está bien? Vamos a ver uno por uno qué función tienen en el organismo. ¿Hasta acá cómo vamos? ¿Alguna pregunta? A ver, no tengo el chat abierto. ¿Se viene entendiendo? Perfecto, Perdón, Santi. Ahí los chicos te hicieron algunas preguntas, no sé si las llegaste a ver en el chat. Si No, querés pará. parar ahora para responder. Sí, quiero abrir el chat, pero no, acá está. Celíacos, Belén. ¿Cómo reemplazamos esto? ¿Vos, Belén, sos celíaco? ¿Tenés celiaquía? Yo sí. Hace poco, Bien. hace poco, un año. Para saber... te lo diagnosticaron hace un año. Bien. Entonces, algo de información tenés cuáles son los alimentos que no puedes consumir. Hay una proteína en particular dentro de un grupo de alimentos, trigo, avena, cebada y centeno, una proteína que se llama gliadina, que genera una respuesta inmunológica en el organismo y empieza a desencadenar respuestas mucho más grandes, diarreas, afecciones cutáneas, respiratorias. Bueno, eso es una respuesta exagerada autoinmune. Entonces, la solución a esto alimentaria es solamente suprimir los alimentos que contienen esta proteína, que son trigo, avena, cebada y centeno. Otras fuentes de hidratos de carbono complejos que tenemos, legumbres, otros cereales. Creo que dentro de trigo es una variedad, trigo burgol es una variedad, creo que está permitida. Déjame chequear por la duda, no vayas ahora a comer trigo burgol, pero lo voy a chequear. Y después tenemos, bueno, arroz, un montón de productos. Hoy en día, por suerte y más o menos, por suerte hay un montón de variedades de productos, pastas de arroz, fideos de arroz, galletitas de arroz, galletitas de maíz. Ahora hay unas nuevas galletitas de bagle que vienen de maíz, de arroz y de avena, creo. Cada vez hay más productos aptos para celíacos. El tema es el costo. Y lamentablemente los productos para celíacos son muy caros. Así que posibilidades para reemplazar el pan y los panificados y las pastas, hay montones. Simplemente ya estás habituada a buscar los productos que dicen apto para celíaco, que tengan el sello.
¿Sí? Importante Genial. eso. Puedes comer legumbres tranquilamente, puedes comer lo que te mencionaba, no sé, pastas de arroz, papa, batata, choclo, mandioca, son fuentes de hidrato de carbono complejos que no tienen esta proteína que genera la respuesta. Después voy a buscar una lista de última y te la comparto. Igualmente hay, no me acuerdo el nombre, pero hay un organismo para celíacos que tiene una lista de productos aptos. No me acuerdo el nombre, lo voy a buscar y después te lo voy a pasar. Genial, mil gracias. No, de nada. Después, Pablo preguntó, si no tomo en la semana, ¿es retroactivo el fin de semana? ¿Te referís a alcohol, Pablo? Si no tomo bueno, con respecto, si te referís al alcohol, mientras sea baja frecuencia, por ejemplo, una vez por semana, y en cantidades moderadas, no es lo mismo el fin de semana salir con amigos y tomarse, no sé, un par de copas de vino o un par de pintas de cerveza que, como hacen muchos adolescentes, que se arrancan la cabeza tomando alcohol, y bueno, suman muchas calorías, comen mal. Todo esto sí es contraproducente a todo el trabajo de la semana. Si te cuidaste bien durante la semana, un permitido de ciertas porciones de alcohol, no pasa nada. Podés lograr el objetivo igual, te puedes mantener saludable igual, consumiendo 1 o 2 porciones, no sé, 2 pintas de cerveza. Todo esto depende de varios factores también. El peso de una persona, no es lo mismo para una persona de 45 kilos tomarse una botella de cerveza que para una persona de 100 kilos. Pero bueno, en la medida justa se puede mantener el objetivo, se puede seguir el objetivo y se puede mantener saludable. El tema son los excesos, como con todo. Y obviamente depende del objetivo personal. Si yo fuese deportista de alto rendimiento, resignaría a tomarme no sé, aunque sea una pinta de cerveza, sobre todo si estás en periodo competitivo, si sos deportista que compiten por categoría de peso, no sé, deportes estéticos, crossfit, fisicoculturismo, fisicoculturismo, fitness, son estéticos y la verdad que en periodo cerca de la competición no toman nada de alcohol. De alcohol y de un montón de otras cosas. No sé si era esa tu pregunta, cualquier cosa avísame, Pablo. Sol pregunta, opciones vegetarianas que sean fuentes de calcio, no como yogur, leche, solo queso y no todos los días. Frutas secas, semillas, legumbres, principalmente las frutas secas. La almendra es una muy buena fuente de calcio. El tema de la almendra, dije, no sé si que. La almendra tiene mucho calcio, pero ojo con la leche de almendra casera, porque no. Uno cuando hace leche de almendra casera, la hidrata, la procesa y la pasa por un tamiz, o sea que separa el líquido de lo sólido, y en ese líquido no queda disuelto todo el calcio que tiene la almendra de su composición, digamos, queda en la parte sólida, que si no te lo comes, estás desperdiciando un montón de nutrientes, de calcio y minerales. Lo ideal, por eso las industriales, las leches de almendra industriales, o leche de coco, leche de lo que sea, de soja, vienen fortificadas con calcio. Pero lo ideal es comer las frutas secas, comer las semillas, comer legumbres. Después, bueno, tenés hojas verdes, también fuente de calcio y de hierro. Hay varias. De última también, cualquier cosa, después me mandás por privado y te paso una lista, más información, para así no nos atrasamos mucho. Pablo pregunta, decía galleta de arroz, ¿cuán verdad son los gallo oro arroz? Era de chiste, ponelo de fin de semana. No entendí la pregunta de las galletas de arroz. Cualquier cosa, de última, Pablo, escribímela de otra manera, a ver si la puedo entender.
son un reemplazo en cuanto a su composición nutricional, tienen casi la misma cantidad de hidratos de carbono que los panificados, o sea, en reemplazo puedes hacer la equivalencia 1 a 1, o sea, 50 gramos de pan por 50 gramos de galleta de arroz. La diferencia es que podría agarrar una galleta de arroz que pesa 10 gramos contra una tostada de pan que pesa 25 gramos. Entonces engañas un poco a la cabeza. Pero la composición es muy similar. Bien. Vamos con los hidratos de carbono. De nada, Sol. Hidratos de carbono. Función de los hidratos de carbono. Y muy polémicos en ciertos ambientes deportivos, por ejemplo el CrossFit. ¿Sí? Principal función de los hidratos de carbono, energética. Nos brinda energía para la actividad física de la vida cotidiana, barrer, salir a caminar, ir a hacer las compras, limpiar. Y sobre todo, en deportistas, tenemos requerimientos mucho más elevados de hidratos de carbono, de energía y de hidratos de carbono. También nos brinda la energía para poder producir todas estas funciones biológicas que mencionábamos, generar células nuevas, energía para el sistema nervioso central, energía para el sistema inmunológico, las células blancas. Bien. ¿Qué pasa? Y de hecho hay ciertas células o ciertos tejidos que son, como decirlo, medio exquisitos y solamente prefieren la energía obtenida a partir de hidratos de carbono, de glucosa. Porque después tenemos otras fuentes de energía, que son los cuerpos cetónicos, que son bueno, los aminoácidos. Pero bueno, hay ciertos tejidos o células en el cuerpo que prefieren sí o sí, que consumen sí o sí hidratos de carbono. Por ejemplo, tejido nervioso, sistema nervioso central, los glóbulos rojos, los eritrocitos. O sea que no podemos vivir sin hidratos de carbono. Uno después, por ejemplo, cuando está en ayunos prolongados y aparecen los famosos cuerpos cetónicos, los cuerpos cetónicos nos pueden brindar energía para la contracción muscular, para ciertas actividades. Pero el sistema nervioso central, el miocardio, el corazón, los glóbulos rojos, principalmente, son dependientes de glucosa como fuente de energía. Por lo que, si no consumimos hidratos de carbono, vamos a tener que producir glucosa para mantener en buen funcionamiento estos órganos de estas células. Sobre todo el sistema nervioso central. Por eso cuando estamos en ayuno, o cuando hacemos una dieta cetogénica, no tenemos la función cognitiva al 100%. ¿Bien? Y después tenemos como función secundaria estructural, forma parte de algunas lipoproteínas, que no sé si profundizar mucho en eso, lipoproteínas que tienen funciones en transportadores de membrana, etc. Después vamos a ver las fuentes de hidratos de carbono. Y acá tenemos una diferencia, los podemos dividir en dos grupos. Hidratos de carbono simples, que son los azúcares, y los hidratos de carbono complejos, que son los que nos recomiendan consumir. Las guías alimentarias nos recomiendan consumir mayor proporción de hidratos de carbono complejos y reducir el consumo de hidratos de carbono simples. Y vamos a ver la excepción en casos deportivos. Fuentes de hidratos de carbono simples: azúcar, por excelencia, el azúcar blanca, azúcar marrón, azúcar negra, cualquier azúcar, por más que sea orgánico o no, es casi 100%, la azúcar blanca es 100% hidrato de carbono simple, 100% sacarosa es justamente esta molécula. Pero bueno, el resto de las azúcar, no porque sea morena va a ser de mejor calidad, va a estar consumiendo gran cantidad de hidrato de carbono simple igual. No es más saludable la azúcar orgánica, azúcar morena. Tiene menos grado de refinación, eso sí, por ahí tiene más minerales, pero en cantidad de hidrato de carbono es lo mismo. Lo mismo la miel, es una fuente concentrada de hidratos de carbono simple. En este caso es fructosa y glucosa y sacarosa. Las galletitas dulces, los panificados de repostería, tortas, golosinas, bebidas azucaradas. En el caso de las bebidas azucaradas, pueden leer en cualquier botellita que dice
¿cómo se llama? Que contiene jarabe de maíz de alta fructosa, utiliza otra fuente, no utiliza sacarosa, azúcar como tal, pero bueno, es otro hidrato de carbono simple, que ahora vamos a ver por qué no es tan bueno para el organismo. Golosinas, todo lo que tenga azúcar en su composición, dulces y mermeladas, que por ahí en un desayuno se puede consumir dulce y mermelada. Tenemos las mermeladas light, que vienen reducidas a la mitad la cantidad de azúcar que tienen, es una buena manera de reducir el consumo. Y ya les digo, el problema de estos alimentos es el consumo excesivo y crónico. No pasa nada si un día vas a un cumpleaños y te comes una torta, te tomas un chocolate con azúcar, no sé, comes un chocolate una noche. El tema es la acumulación de manera crónica, varios días, digamos, y en cantidades elevadas. Si todos los días te comes un postre o flan con dulce de leche, o chocotorta, ahí vas a estar generando una respuesta en el organismo, ahora vamos a ver, mucha liberación, que a la larga puede generar resistencia a la insulina, porque hay mucha insulina circulando por el organismo. Así que el problema de este grupo es principalmente el consumo en exceso y crónico, o sea, muy seguido, todos los días, por ejemplo. Con poca frecuencia, como lo recomiendan las guías alimentarias, no hay problema. Tenemos alimentos fuentes de hidratos de carbono simple, pero que son saludables. Por ejemplo, la fruta, la leche, el yogur, que la diferencia con un chocolate o con un vaso de gaseosa, vamos a comparar la leche y la gaseosa. En una gaseosa con azúcar, esta sacarosa o jarabe de maíz de alta fructosa está disuelto y apenas lo tomás, llega al estómago, al intestino, no tiene que ser digerido porque los hidratos de carbono simple tienen, a ver si puedo sacar, los tenemos que imaginar como una cadena donde los complejos, la diferencia entre simple y complejo va en la estructura de la molécula. Podemos imaginarnos a un hidrato de carbono complejo como una cadena de glucosas, vamos a ver así. De hecho es una bolita que está toda plegada, una cadena de glucosas que está toda enrollada. ¿Bien? Imaginemos que cada eslabón de la cadena es una molécula de glucosa. ¿Bien? Bueno, imagínense, una molécula de glucosa. En este estado, como una cadena, están los almidones en los vegetales, papa, batata, cereales, legumbres. El almidón es una cadena de glucosas de fuente alimentaria que está en los alimentos de origen animal. Perdón, de origen vegetal. En el origen animal no vamos a encontrar hidratos de carbono, salvo que sean adicionados. Las carnes no tienen hidratos de carbono. Bueno, después, perdón, sí, tenemos las leches. El caso de la leche tiene su azúcar, que es la lactosa, que es una cadena, es un eslabón. La diferencia entre los complejos y los simples es eso. Los complejos son una cadena larga que para absorberlos hay que ir separando cada eslabón. Los hidratos de carbono complejos no se absorben como tal, sino que se absorben como fracciones chiquititas, una molécula de glucosa o dos moléculas. Y el problema de esto es la velocidad de absorción. Cuanto más chiquita una molécula, más fácil y más rápido se absorbe y llega a la sangre y genera una respuesta de insulina. Entonces, los hidratos de carbono complejos se van a absorber más lento, porque a la cadena hay que ir cortándola y bueno, eso retrasa el tiempo que la glucosa llega a la sangre. En cambio, los hidratos de carbono simples, que son moléculas chiquititas, se absorben mucho más rápido. Y esto genera en el organismo, bueno, ahora lo vamos a ver, un aumento de la insulina. Lo vamos a ver en un segundito. En el caso de estas fuentes, la leche y las frutas, los hidratos de carbono no están disueltos como en una bebida azucarada. O perdón, sí, están disueltos, pero acompañados de otras estructuras. Puede ser fibra, puede ser fibra en el caso de las frutas, lo que hace que esa fructosa y esa glucosa que está en las frutas no se absorba tan rápido porque viene acompañado de fibra que retrasa el vaciado gástrico. O sea, la velocidad con la que los alimentos pasan del estómago al intestino
donde se absorben los alimentos. Entonces hace más lento el proceso de absorción. La fibra, en el caso de la leche, viene acompañado con proteínas y grasas, esa lactosa, que es el azúcar de la leche. Entonces no van a generar una absorción tan rápida como consumir azúcar de una bebida azucarada. ¿Se entiende? Y después tenemos, por ejemplo, a eso voy que este tipo de alimentos se recomiendan, frutas, leche. Tenemos los hidratos de carbono complejo, como dijimos, cereales, legumbres, panificados, pastas, maíz, como choclo, fresco, papa, batata, mandioca, son fuentes de hidrato de carbono complejos, de almidón, de esta cadena de hidrato de carbono, cuya absorción es más lenta y sobre todo se hace más lenta si consumimos cereales integrales, por ejemplo. Esa fibra que tienen las cáscaras de los cereales integrales hace que se absorba más lento todavía esa glucosa. Y en el caso de las legumbres, ya tienen una buena cantidad de fibra, por lo que se recomienda ir intercalando entre arroz blanco y legumbres, por ejemplo, pastas y legumbres. Siempre está bueno consumir legumbres. No tenemos una muy buena cultura alimentaria en cuanto a las legumbres, pero bueno, yo lo recomiendo mucho. Reemplazar esa fuente de hidrato de carbono por legumbres, cada tanto. El proceso de absorción, un poquito ya les mencioné. Cuando consumimos los alimentos con hidratos de carbono, van al estómago y al intestino, donde se digieren, se va cortando la cadenita en moléculas más chiquititas, en los eslabones de glucosa, y así se absorben y llegan a la sangre. En la sangre, como ven, a ver si ustedes ven el cursor ahí, si yo señalo o no. Bueno, en la sangre, donde sería el vaso más grande, que después se divide en tres, puede optar muchas vías, ¿no? Pero principalmente las que nos importan en este momento son tres. Esa glucosa en sangre es la famosa glucemia, que se mide en un examen de laboratorio, que tiene que estar dentro de un rango normal, o sea, una concentración de glucosa en sangre para que no produzca efectos negativos, ni que falte, que también produce efectos negativos. La glucemia es mala, tanto en exceso como en bajas concentraciones. El problema por ahí algunos diabéticos cuando tienen mal control y se pasan de la dosis de insulina, se le baja la presión, se desmayan, etc. Que eso nos puede pasar si por exceso de ejercicio o por una mala alimentación tenemos bajos los niveles de glucosa en sangre, nos podemos llegar a desmayar haciendo actividad física. Por eso no recomiendo hacer actividades de alta intensidad acompañado de o una mala alimentación sin haber hecho una buena comida previa o haciendo una dieta cetogénica. No sé, querer levantar un press plano de 150 kilos haciendo una dieta cetogénica. Te vas a ahorcar. Entonces, cuando comemos y esa glucosa en sangre empieza a aumentar, generamos una respuesta que la sensa el páncreas y libera insulina. La hormona insulina la deben haber escuchado. La insulina es el trabajador que lo que hace es meter la glucosa de la sangre en distintos tejidos para que bajen los valores de la sangre. Digamos, comemos hidratos de carbono, va a aumentar, pero para que pase el valor recomendado, que es 110 miligramos por decilitro, eso que se mide en el laboratorio, hay que meterla en algún lado para sacarla de la sangre. Y puedo optar tres vías que son las que vemos ahí. Primero va a pasar por el hígado. El primer lugar por donde pasa cuando absorbemos los alimentos, del intestino, del tubo digestivo, va al hígado, todos los nutrientes. Y en el hígado empieza a rellenar los depósitos de glucosa. ¿Ven? Nosotros tenemos reservas, tenemos depósitos de hidratos de carbono en el cuerpo, que no es almidón como los vegetales, sino que nosotros lo almacenamos como glucógeno. Es lo mismo, una cadenita, por ahí distinta estructura, más ramificaciones, o menos, pero bueno, no deja de ser una cadena de glucosas, el glucógeno. Primero llenamos las reservas de glucógeno del hígado, que el hígado va a ir sensando y controlando que los valores se mantengan normales. Cuando baja la glucemia, el hígado libera glucosa para mantener los niveles. ¿Está bien? Así controlamos los valores de glucemia.
Cuando se llenan los depósitos de hidratos de carbono del hígado, tenemos los depósitos de los músculos, el glucógeno muscular, que es los hidratos que vamos a utilizar para la contracción muscular, para hacer ejercicio. Que cuando comemos en exceso hidratos de carbono, y ya habiendo llenado los depósitos del hígado y los depósitos del músculo, queda todavía hidratos de carbono en exceso, todo ese hidrato de carbono que sobra va al tejido adiposo y los adipocitos, que son las células, convierten ese hidrato de carbono en grasa y se almacena. Por eso el exceso de hidrato de carbono es malo. Pero tenemos que consumir hidratos de carbono. ¿Se entiende hasta ahí? Es muy complejo. ¿Quieren que repita algo? El concepto que hay que quedarse es que necesitamos una cantidad justa de hidratos de carbono para rendir bien y para tener energía para entrenar y para evitar perder masa muscular. Ahora vamos a ver por qué con las proteínas. Pero el exceso de hidrato de carbono también es malo. O sea, termina convirtiéndose en grasa. Así que por eso es importante controlar la cantidad. Esto es lo que les explicaba. Los hidratos de carbono simples, los azúcares, como generan un índice glucémico más alto, una curva mayor de glucosa en sangre, con respecto a los de hidratos de carbono complejos. Entonces, eso también genera que de golpe no se libere mucha insulina, porque eso a la larga, de manera crónica, si todos los días comes muchos azúcares, termina generando insulinoresistencia, diabetes tipo 2, porque cada vez vas a tener que generar más insulina para controlar los valores de glucemia. Esto comiendo mal y comiendo muchos azúcares. Y lamentablemente se está viendo mucho en la población general y sobre todo en los niños. Los valores de obesidad infantil que hay hoy en día es terrible. Bien, pasamos a las proteínas. Ahora en un ratito hacemos un descansito chiquitito. No quedamos. Proteínas. Funciones de las proteínas. Principal, estructural. Forma parte de muchas estructuras, ya sea colágeno, del pelo, de las uñas, del tejido óseo, de las proteínas musculares. Proteínas musculares que aparte cumplen la función motora, pero la principal función de las proteínas es estructural y reparar tejidos y producir tejidos nuevos. Funciones defensivas, en el caso de las inmunoglobulinas, hormonales, también forma parte de la estructura de algunas hormonas y de enzimas. Esto lo paso más rápido por el tema del tiempo. Transporte, lipoproteínas, por ejemplo las lipoproteínas, que son parte de la estructura que transportan las grasas por la sangre. También tenemos como función de transporte la hemoglobina, que la deben conocer mucho. También se mide en un examen de laboratorio. La hemoglobina es la proteína que está dentro del glóbulo rojo, que transporta el oxígeno por la sangre y hace que llegue a todos los tejidos. Y como receptora, también algunos receptores de membrana para mandar mensajes. Lo simplifico un poco por el tiempo. Cumple esa función receptora en las células para enviar mensajes dentro de la célula, las proteínas. Y después tenemos secundaria y que no deseamos, la función energética de las proteínas. ¿Por qué lo puse chiquitito? Por eso, porque es una función muy secundaria y queremos evitar que se utilicen las proteínas como fuente de energía. Para eso están los hidratos de carbono. ¿Y cómo se pueden utilizar como fuente de energía? Las proteínas en su estructura, imagínensela como una pared formada por muchos ladrillitos, que son los famosos aminoácidos. Son cadenas muy largas que tienen muchos aminoácidos en su composición. Tenemos 20 principales en la composición de nuestro cuerpo, de los cuales 8, 9, 10, dependiendo de la bibliografía o dependiendo del momento biológico, algunos son semiesenciales, porque son esenciales durante la niñez, pero en la adultez no. Entonces, bueno, hay 8 o 9 aminoácidos que son esenciales, que son los que están marcados con líneas de puntos, isoleucina, leucina.
fenilalanina, etc. No, no hace falta que se los aprendan. Si les interesa, sí. Lo importante de esto es que los aminoácidos esenciales, como cualquier nutriente esencial, los tenemos que consumir a través de la alimentación porque el cuerpo no los puede producir. Como por ejemplo la glucosa. Si no consumimos glucosa, la podemos producir a partir de aminoácidos, por ejemplo. Pero bueno, hay ciertos aminoácidos que no los podemos producir, no tenemos las enzimas, las vías metabólicas para hacerlo. Entonces, tenemos que asegurar el aporte todos los días, básicamente. En el caso de las proteínas de origen animal, las carnes, quesos, huevos, contienen todos los aminoácidos estos en proporciones adecuadas en las que los necesitamos para producir proteínas propias de nuestro cuerpo. Y en el caso de las fuentes de origen vegetal, no son completas, por lo que hay que hacer una complementación proteica, que esto lo podemos dejar para otro día o para otro post, para no perder mucho tiempo. Pero bueno, sepan que las de origen animal son de alto valor biológico por eso, porque tienen todos los aminoácidos en las proporciones que los necesitamos. Los lípidos, las grasas, funciones de las grasas, reserva de energía. El problema del día de hoy es el exceso de grasa y que no la gastamos tanto como en la época que teníamos que salir a cazar. Venimos de una evolución de mucho tiempo y todavía quedan procesos biológicos que acarreamos desde esa época. Entonces, cuando pasábamos muchos días sin comer porque teníamos que salir a cazar, etc., teníamos esta vía metabólica de reservar energía como grasa, que gracias a eso podíamos sobrevivir por mucho tiempo sin comer. Hoy en día el problema es el exceso del tejido adiposo que generamos y que no gastamos. Pero bueno, una de las funciones es reservar energía en grasa, triglicéridos. Otra función es estructural, forma parte de las membranas de la célula, hormonal, reguladora, transportadora, térmica, forma parte de una capa de la piel que aísla la temperatura corporal. Son todas secundarias. Importante la reserva de energía. Y acá vamos a ver un poco de cuáles eran las grasas buenas y malas que les había mencionado. Antes, Salva, ¿cómo vamos? ¿Bien de tiempo y eso? ¿Hay que cortar en algún momento? ¿Alguno se tiene que ir? Porque sí va a tardar un poquito más de lo que planeaba. Una hora no va a alcanzar. Bueno, no hay problema. Sigamos, Santi, tranquilo. El que no pueda seguir, no hay problema. Nos lo avisa por el chat y se baja. No te preocupes. De última, igual de todas maneras yo te lo estoy grabando, así que va a quedar para el que lo quiera después. ¿Sí? Bárbaro, yo le voy a meter ritmo, pero sí va a tardar un poquito más. Tranquilo. Vos seguí que esté interesante. Yo voy anotando cosas. Después tengo varias preguntitas para hacer también, así que... Dale, si nos tenemos que quedar hasta las 9 de la noche, no hay problema. Yo no tengo ningún problema, me quedo hasta la hora que sea necesario. No. Un chiste. Tenemos las grasas, que esto lo podemos ver en cualquier rótulo de cualquier alimento. Dice grasas totales, tanto de las cuales tantas son saturadas, tantas son monoinsaturadas, tantas son poliinsaturadas. Y esta diferencia en cuanto a las calidades de las grasas tiene un efecto en el organismo. Las monoinsaturadas y las poliinsaturadas son las grasas buenas, las grasas saludables, que ayudan a mejorar o mantener los valores de los lípidos plasmáticos. Así como tenemos las grasas alimentarias buenas y malas, habrán escuchado hablar del colesterol bueno y el colesterol malo de la sangre. Bueno, el colesterol bueno, todos nos hicimos alguna vez un examen de laboratorio. El colesterol bueno es el HDL, que mientras más alto esté, mejor. Y el colesterol malo es el LDL, el colesterol de baja densidad, que ese mientras más bajo, mejor. Porque ese, vamos a ver que es el que produce la placa de ateroma, el que más se asocia con enfermedades cardiovasculares. De las grasas alimentarias, las monoinsaturadas y las poliinsaturadas son las que ayudan a bajar los valores del colesterol malo, del LDL. Y en el caso puntual de las poliinsaturadas omega 3, ayudan a la vez no solo a bajar los valores del malo, sino a subir los valores de
el HDL, que es el colesterol bueno. Por eso es importante consumir este tipo de grasas. En el caso de deportistas, porque acá muchos se apuntaron porque son deportistas, vamos a ver lo que es la placa de ateroma, que es esa plaquita que está abajo a la derecha, que empieza a reducir el calibre de las arterias. Cuando comemos grasas saturadas y tenemos mucho colesterol malo en sangre, por mucho tiempo se empieza a formar una plaquita de ateroma que reduce el calibre de las arterias. Y los deportistas, para rendir al 100%, necesitamos una buena circulación, una buena salud cardiovascular, por lo que esto perjudica la circulación de la sangre, perjudica la llegada de oxígeno a los distintos tejidos, a los músculos. No solo desde el punto de vista salud, sino desde el punto de vista deportivo, está bueno mantener las arterias limpias y una buena función cardiovascular. Fuentes de monoinsaturados, los tienen ahí, o el aceite de oliva, canola, los paso rápido. De última, después les paso esta filmina. Palta, aceitunas, semillas. Y con el tema del pollo, cerdo y yema de huevo, ojo con esto, ahora vamos a ver por qué. Y los poliinsaturados, los aceites vegetales crudos, de maíz, girasol, soja. Pescados grasos son fuentes de ácidos grasos omega 3, y los aceites de pescado que vienen encapsulados, en pastillitas también son buenos. Semillas y frutas secas, semillas de chía y lino son también de omega 3, predominio omega 3. Después tenemos las grasas malas, las saturadas, que hacen todo lo contrario, aumentan el colesterol malo, bajan el colesterol bueno, forman esta placa de ateroma en las arterias, y hoy en día las enfermedades cardiovasculares son la principal muerte de la principal causa de muerte en edad adulta en todo el mundo, no solo en Argentina. Y es secundario a una mala alimentación. Así que hay que cuidarse con el consumo de grasas saturadas y sodio principalmente para reducir esto. Le decía a los de pollo, cerdo y yema, si bien son predominio de ácidos grasos monoinsaturados, no quiere decir que no tengan grasas saturadas. Las grasas de un alimento están compuestas por distintas proporciones de las que vimos, mono, poli, saturado. Por ejemplo, el aceite vegetal de maíz tiene predominio de poliinsaturados y muy poquitito de grasas saturadas. Pero en el caso del cerdo, por ejemplo, es predominio monoinsaturado, que son los buenos, pero tiene bastante cantidad de grasas saturadas. ¿Se entiende? Pero comparado con la manteca, con la grasa vacuna, con la crema, con todos los productos que tengan mucha grasa de origen animal, no sé, salchichas, fiambres, etc., eso tiene mucha grasa saturada. Hay que reducir el consumo. Seguimos, sí, seguimos. Iba a hacer una pausita, pero no, así vamos bien. ¿Van bien? ¿Están cansados? ¿Bien? ¿Seguimos o quieren parar 5 minutitos, tomar algo? ¿Bien? Ahí Pablo dice bien. Pablo, vi la pregunta, pero ¿te la puedo contestar ahora en un ratito? ¿Así seguimos? Grande. ¿De qué depende la variación del peso corporal? ¿Aumentar de peso, bajar de peso? Simple. Balance calórico. Positivo y negativo. ¿A qué nos referimos con esto? La diferencia entre las calorías que comemos por día y las que gastamos. Un balance calórico positivo aumenta el peso corporal total. Quiere decir que estoy comiendo más calorías de las que estoy gastando. Eso genera un balance calórico positivo. Esas calorías extra que no gasto se reservan como grasa. Ahora vamos a ver excepciones. Y un balance calórico negativo es necesario para el descenso del peso. Quiere decir que o como menos calorías de las que gasto, o gasto más calorías de las que como, que matemáticamente es lo mismo, pero suena diferente. No es lo mismo comer menos calorías de las que necesito, porque no gasto, porque no hago actividad física, que comer las calorías necesarias para cubrir el aporte de todas vitaminas y minerales, y a la vez gastar más porque aumento el gasto energético por hacer actividad física. Entonces, ¿qué factores influyen en las calorías que tengo que comer por día? Que es el requerimiento energético diario, y cada persona tiene un requerimiento
individual, personal. Yo por ahí tengo que consumir 3.500 calorías en los días que hago mucha actividad física. Hay personas que tienen que consumir 2.000 calorías, hay personas 1.800 calorías. Cada persona tiene su requerimiento y esto está influido por el peso, la altura, la edad y el sexo de una persona. Esas 4 variables determinan el metabolismo basal. ¿Qué es el metabolismo basal? Es la cantidad que necesitamos como base para mantener todas las funciones biológicas, los procesos metabólicos. Digamos, ¿qué es la energía que gasta una persona que no se mueve? Por ejemplo, no es un lindo caso, pero bueno, o cuando dormimos, o una persona que está en coma y no se mueve para nada, la energía que lo mantiene vivo es la energía del metabolismo basal. A eso se le agrega el factor de actividad física, que aumenta el gasto energético diario. Y tenemos un gasto extra. De hecho, el factor de actividad física es el que podemos controlar, o sea, el que podemos hacer que aumente nuestro gasto diario, y es el que hace que aumente significativamente. Podemos hacer que aumente mucho el gasto de energía por día haciendo actividad física. Y después otro que es constante, que es el gasto de energía, que es inducido a través del consumo de alimentos, por la digestión, por la liberación de enzimas. Hay un gasto de energía ahí que se gasta para digerir los alimentos, etc. Entonces, vamos a poner un ejemplo de Santiago, que tiene, por su peso, su altura, su edad, su sexo, un gasto basal de 2.000 calorías, que en este momento está siendo bastante sedentario por la cuarentena, está haciendo poca actividad física. Entonces se le atribuye un factor de actividad física bastante bajo, 1,3, un 30%, a lo que le agrega al metabolismo basal 600 calorías, un 30% de esas 2.000. Bien, eso es el gasto basal más lo que gasta por la actividad física. Y a eso se le agrega la termogénesis inducida por los alimentos, que es este gasto por la digestión de alimentos. En total, Santiago ahora con esta actividad física está gastando 2.862 calorías por día. ¿Está bien? Esto puede hacer que si vos empezás a hacer actividad física a una intensidad muy activa, si te mantenés muy activo y el factor de actividad física se duplica, esta misma persona puede llegar a gastar 3.500 calorías en un día, solo por aumentar la cantidad de actividad física. ¿Y qué pasa con este gasto energético total, que es el GET, gasto energético total diario? Si nosotros consumimos menos, si Santiago consume menos de 2.800 calorías, va a bajar de peso. Si consume más de 2.800 calorías, va a aumentar de peso. Ahora, no es lo mismo bajar de peso siendo una persona sedentaria, que no hace actividad física, consumiendo, por ejemplo, en el caso de Santiago, menos de 2.800 calorías, pongámosle 2.000 calorías, y generando un balance negativo porque la ingesta es menor al gasto. No es lo mismo bajar de peso de esta manera, generando una restricción en la ingesta de calorías, que comiendo lo que tenés que comer, las 2.800 calorías, pero generando un gasto más alto porque haces más actividad física. El problema de hacer una dieta muy restrictiva, por ejemplo, 1.600 calorías, o no, incluso hay dietas más restrictivas todavía, de 800 calorías, que sí o sí necesitas suplementos y todo. Esas dietas muy restrictivas te hacen bajar de peso muy rápido, pero no te asegura el aporte de vitaminas, de minerales, va a afectar la salud, se te va a caer el pelo, se te va a escamar la piel, vas a tener un montón de complicaciones, pero vas a bajar de peso rapidísimo. Y vas a perder mucha masa muscular en el proceso que bajas de peso, porque no bajas de peso solo a expensa de grasas, cuando son dietas muy restrictivas. Entonces, lo recomendable es bajar de peso consumiendo las calorías que uno tiene que consumir, por ejemplo, en el caso de Santiago, 2.800 calorías, pero gastando 3.500, porque estás haciendo más actividad física, generando un gasto más alto de lo que tenías que consumir. Y ahí, de esta manera, te aseguras el aporte de todos los micronutrientes.
Bueno, a esto le llamamos pérdida de peso saludable. Yo le llamo pérdida de peso saludable, generar un balance calórico negativo a expensas de aumentar el gasto, no de bajar la ingesta. Para mí, la pérdida de peso tiene que ser progresiva, no brusca, porque en los descensos bruscos de peso no solo se pierde grasa, sino mucha masa muscular. Tiene que ser sostenible en el tiempo, mediante la adquisición de hábitos saludables. Adoptar hábitos alimentarios, no solo alimentarios, cualquier hábito nuevo, lleva tiempo. Creo que lo mínimo son 21 días, pero bueno, es un proceso largo. Que bueno, dentro de ese proceso de que vas generando el hábito, es el momento en el cual por ahí es donde te cuesta, no sé, por ejemplo, decís, no, con este plan me muero de hambre, o no como legumbres, generar un cambio en la alimentación. Pero una vez que lo sosteniste en el tiempo, a expensas de que te costaba, ¿verdad? Una vez que adoptaste el hábito, ya no te va a costar, no vas a tener hambre, adoptaste. Perdón, estaba mi madre. No debe afectar el estado de salud del individuo. Esto que les digo, no tratar de evitar la pérdida de masa muscular. Y esta supresión de energía y el hecho de tener que mantener la glucemia y tal, hace que utilicemos proteínas de la masa muscular y de las otras fuentes que vimos, sistema inmunológico, hormonas, etcétera, para fabricar energía, para producir energía y para fabricar glucosa, para mantener la glucemia, para darle energía al cerebro, al corazón, a los glóbulos rojos. Entonces, ahí es donde perdemos masa muscular, porque estamos agarrando aminoácidos de las proteínas del músculo para fabricar proteínas porque no estamos consumiendo la cantidad suficiente de hidratos y de proteínas. Bien, y encima de esto, cuando uno utiliza aminoácidos como fuente de energía, tiene que desechar el nitrógeno, que es parte de la estructura, y eso es tóxico, y empieza a forzar la función renal, etc. Bien, ¿qué más? Y bueno, esto que les mencionaba, la pérdida de peso saludable, asegura el aporte de todos los micronutrientes esenciales. Y para que vean cómo depende a tal punto del déficit calórico, del balance negativo, es que todas estas dietas funcionan. Está en inglés, pero ahora un poco se los traduzco rápido. Todas estas dietas funcionan a expensas de crear un balance calórico negativo, un déficit calórico. La low carb, que consiste en comer bajas cantidades de hidrato de carbono. La cetogénica, que consiste en no consumir hidrato de carbono o hasta 40 gramos por día. Paleolítica, poco alimento ultraprocesado. La low fat, o sea, bajo en grasas. Ayuno intermitente, que consiste en comer en un periodo corto de tiempo, en pocas horas por día. Dietas restrictivas, como dice Very Low Carb, es la que le decía, muy restrictiva, de 800 kilocalorías por día. La dieta del jugo, la dieta de que consumen solo alimentos crudos, la dieta de la luna, la dieta de la manzana, cualquiera va a funcionar para bajar de peso, siempre y cuando genere un balance calórico negativo. ¿Está bien? La dieta vegetariana. Si hay balance calórico negativo, vas a bajar de peso. Una dieta vegetariana, con una dieta vegetariana puedes bajar de peso, puedes subir también de peso, si comes calorías en exceso. ¿Se entiende esto? Es bastante... Esta placa se hizo bastante famosa últimamente. Y para aumentar la masa muscular, para aumentar de peso, es necesario generar un balance. Cuando buscamos aumentar de peso, casi nadie busca aumentar grasa, buscamos aumentar masa muscular. Así todo, necesitamos generar un superávit calórico, un balance positivo. Pero este balance positivo de calorías tenemos que acompañarlo con los estímulos adecuados al músculo para que genere proteínas, porque si comemos calorías en exceso y no entrenamos y no generamos el estímulo, esas calorías extra se van a acumular como grasa. Si entrenamos y damos el estímulo, vamos a poder fabricar masa muscular.
Entonces, es importante aportar una cantidad óptima de proteínas dependiendo cada caso, el nivel de, si es, ¿cómo es? Si está iniciando, si ya está más progresando, si ya viene entrenando hace tiempo. Necesitamos aportar proteínas de alta calidad, con perfil aminosídico completo, a lo largo del día. Se puede hacer con cereales y legumbres, frutas secas, semillas. Cantidad suficiente de hidratos de carbono para evitar, primero para evitar que se utilicen proteínas como fuente de energía, y segundo porque los hidratos de carbono, como vimos, estimulan la liberación de insulina, y la insulina es una hormona muy anabólica. No solo mete las glucosas en los tejidos y hace que se produzca glucógeno, sino que también hace que se estimule la síntesis de proteínas. Y obviamente el estímulo necesario al músculo, básicamente hacer fierros, hacer fuerza. Se pueden entrenar distintas cosas con distintas cargas, y esto lo pueden explicar mejor los profes que yo, los kines también. Se puede entrenar la fuerza, se puede entrenar hipertrofia, se puede entrenar resistencia. Son distintos estímulos, pero siempre hay que darle estímulo al músculo para que crezca. La tensión mecánica, hacer fuerza básicamente, y generar estrés metabólico dentro del músculo. O sea, productos de ADP, ácido láctico, etc. Bien. Grupos de alimentos. Perdón, Salva, ¿tenemos algún tiempo que cortar en algún tiempo? No queda mucho igual, pero... A las 6 hay una clase que tiene que darse por Llegamos. Llegamos. Mientras no estén cansados los... Yo estoy bien. No, y para dar un ratito también, le voy a meter más patas. Como Dale, grupos de tranquilo. alimentos... Perfecto. Como grupos de alimentos que solemos manejar, o por lo menos yo, cada nutricionista tiene su receta, su manual, su metodología, etc. En deporte, por lo menos con los colegas que yo más me relaciono, solemos utilizar esta distribución de grupos de alimentos. Perdón, no las proporciones ni la distribución, pero estos grupos de alimentos. Antes hablábamos de nutrientes como proteínas, hidratos y grasas, pero como grupos de alimentos los agrupamos en qué nutrientes tienen en mayor cantidad. Por ejemplo, el grupo de las proteínas es un grupo de alimentos que son fuente de proteínas, tienen buena cantidad de proteínas. Carne, huevo, pescado, quesos, lácteos, etc. Grupos que aportan buena cantidad de hidratos de carbono, los que vimos, cereales, legumbres, pastas, pan, papa, batata, choclo. Y después, otro grupo que es importante ingerir es el de las verduras y vegetales. Cualquiera que no sea papa, batata, choclo o mandioca, lo vamos a meter dentro de este grupo, cualquiera que se les ocurra que vean en la verdulería. Y este grupo nos va a aportar las vitaminas y minerales, por lo menos las del grupo B, micronutrientes, mucha cantidad de fibra, que es importante para mantener una adecuada salud intestinal. Vamos a dejarlo ahí porque si no nos explayaríamos mucho. Favorecer el desarrollo de la microbiota saludable, que son las células que tenemos dentro del intestino grueso. Tenemos células buenas y células malas también. Hay bueno y malo en todos lados. Pero la fibra ayuda a tener una buena cantidad de células buenas, de bacterias buenas por sobre las malas. Así que importante el consumo de verduras y también de frutas. Fruta como postre, puede ser. Ahora, lo que vamos a ver, dependiendo del objetivo de cada persona, de cada deportista, en qué proporciones manejamos estos grupos de alimentos. Pero esto más que nada es para que veamos los grupos. Tenemos grupos de las proteínas, hidratos y verduras o vegetales. Si buscamos mantener la composición corporal, digamos, en nutrición deportiva evaluamos el peso más allá del peso total de una persona. Evaluamos cuánta masa muscular tiene, cuánta grasa tiene.
Esto por una metodología que se llama antropometría. Hay varias técnicas y bueno, solemos utilizar la antropometría. Por ejemplo, en base utilizamos antropometría en los clubes porque es fácil de llevar las herramientas, es práctico, es rápida. Con esto podemos evaluar si la persona tiene baja masa muscular, exceso de grasa, etc. Bueno, y de acuerdo a cuál sea el objetivo, por ejemplo, si es mantener tanto la grasa como el músculo, o la recomposición, que sería aumentar músculo y bajar grasa, eso sería recomposición corporal. Si el objetivo es ese, tiene que haber una distribución equitativa de estos tres grupos, tanto de hidratos como vegetales y proteínas, porque necesitamos las proteínas y los hidratos para generar masa muscular nueva, y los vegetales no lo podemos dejar de lado. Así que tiene que haber una distribución equitativa. Como pueden ver del lado derecho, tenemos ahí un tercio, un tercio, un tercio, y en el caso de que en un plato no entre, eso sí es la distribución dentro del plato, vegetales, proteínas, hidratos. Si una persona tiene que consumir volúmenes grandes de comida, que no entran en un solo plato, como me ha pasado a mí, lo distribuimos dentro de las mismas proporciones. Medio plato de hidratos, medio plato de proteína y medio plato de vegetales, que puede ser una ensaladita aparte. Ahora vamos a ver ejemplos en fotos. Cuando se busca disminuir la masa adiposa, o sea, bajar de peso en grasa, hay que predominar el consumo de vegetales porque aportan mucha saciedad y un aporte bajo de calorías. Entonces, predomina el aporte de vegetales, serían medio plato de vegetales y un cuarto de proteínas, un plato de hidratos. Esta es una recomendación general, pero por lo general en un plan hipocalórico para bajar de peso, esta distribución funciona para todos. Después se puede adecuar. Y otra recomendación es comer en una comida así, proteínas, hidratos y medio plato de vegetales, y en la otra comida comer solo vegetales y proteínas. Sí resignar un poquito de hidratos en una de las comidas, pero no quiere decir que los hidratos sean malos o que no haya que consumirlos, porque no vamos a dejar de consumir hidratos en el día, en el desayuno, en la merienda, pan, etc. Solo reducir un poquito el consumo de hidratos. Eso funciona. Acá tenemos ejemplos. Tenemos, no sé si ven el cursor, pero el plato que está arriba a la izquierda tenemos la pechuga de pollo como fuente de proteínas, las legumbres, las lentejas como fuente de hidratos complejos y verduras. Esta es una proporción equitativa como para mantener el peso. Bueno, después tenemos arroz como fuente de hidratos, carne y verduras, pastas como fuente de hidratos, carne y verduras, papa, purés como fuente de hidratos. ¿Se entiende más o menos? Y cuando las porciones no entran en un plato, porque hay personas que tienen que comer mucho, sobre todo que tienen un gasto muy alto, deportistas, se mantiene la proporción, pero se separa porque no entra. Por ejemplo, el primero que está arriba a la izquierda, un bife grande con una buena porción de hidratos, y después una ensaladita aparte. Son distintos ejemplos, ¿no? Pero qué rica la milanesa con fideos. Sí, vale, está buenísimo. Sobre todo en deportistas, estos son platos de pacientes deportistas, por lo que tienen que consumir buena cantidad de hidratos de carbono, porque la van a gastar y van a rendir mejor consumiendo hidratos de carbono. Ejemplos de desayuno y meriendas. Bueno, en este caso quedó la chocolatada, pero porque era un ejemplo para infantiles, pero tranquilamente podría hacer las tostadas con queso y mermelada y un café con leche o un yogur. La leche y el yogur, esto como dato, son equivalentes en cuanto a cantidades de nutrientes. Son bastante, podemos reemplazar tranquilamente un café con leche por un vaso de yogur. Igualmente, no hay mucho cambio en el aporte de nutrientes. Otro ejemplo, un yogur con cereales. Los cereales son fuente de hidratos de carbono complejos, como el pan. Una fruta nunca está de más. Fruta, yo te diría que casi se puede comer libre. La fruta nos aporta muchas vitaminas, minerales, fibra, agua, nos da saciedad y aporta muy poquitas calorías. Entonces, fruta, en el momento del día que se te ocurra, no te vas a llegar a comer 2 kilos de fruta por día, así que comé. Y que no sea, sí comé,
3 frutas por día que no sean 3 bananas. Eso sí, la banana, la uva, el higo, tienen mayor cantidad de azúcares que el resto de las frutas A. Así que, bueno, otra opción, un sándwich, jamón, queso, y si le metes algunas verduras mejor, con un licuado de fruta y leche. Y para los que, esto también estaba basado para chicos, población infantil, pero bueno, una leche con vainillas es mejor opción a que salir sin desayunar, por ejemplo. Frecuencia de consumo de alimentos, y ya casi estamos terminando. Esto preguntan siempre, ¿hace falta comer más de 4 comidas? ¿O cuál es la recomendación ideal? Siempre lo mejor es hacer como mínimo 4 comidas, las 4 principales: desayuno, almuerzo, merienda y cena, y después las colaciones dependiendo de cada uno. Y en los casos que se utilizan las colaciones como herramienta es en los casos que se aleja una comida de otra. Personas que desayunan muy temprano porque van al trabajo, desayunan a las 7 de la mañana y hasta la 1 del mediodía no van a poder parar a comer, y en el medio hacete una colación porque vas a tener alejada una comida de otra. Si un día, un domingo, no desayunás tan temprano y podés no hacer la colación, digamos, dependiendo de cada día también. Ya le digo, es lo mismo cubrir 3.000 calorías haciendo una distribución de los nutrientes de 50% en hidratos de carbono, 20% proteínas y 30% de grasas, que estos serían, descomponiéndolo, serían comer en un día 375 gramos de hidratos, 150 gramos de proteína y 100 gramos de grasas. Eso tranquilamente se puede dividir o en 4 comidas en un día, o se puede dividir en 4 comidas y 2 colaciones, y vas a estar consumiendo la misma cantidad de nutrientes, la misma cantidad de calorías. O sea que las colaciones se usan como una herramienta cuando se separa mucho más de 4 horas una comida de otra. Se recomienda 4 horas y media. Si va a pasar más tiempo, va a hacer una colación en el medio. O puede tener otra función la colación, para reponer energía post-entrenamiento, o como controlador del hambre. En personas que buscan bajar de peso, podemos tener colaciones hipocalóricas, como es por ejemplo una fruta o una manzana que tiene pocas calorías y nos da saciedad, o podemos tener una colación hiperproteica para una persona que está entrenando mucho. No sé, terminar de entrenar y comerte un sándwich de jamón y queso y una fruta, o una medida de whey protein con una fruta, una banana, por ejemplo. Entonces, ¿qué distinto puede ser una colación de otra, ¿no? Una manzana, una fruta sola, o una colación hiperproteica. Entonces, este tema está bueno para manejarlo con cada paciente puntualmente. Y ya estamos. Esto como un mensaje que me gustó, voy a prender la luz. Un mensaje que me gustó de un nutricionista muy grosso de Argentina y de América Latina, Francis Holloway. Ninguna dieta es mala ni buena por sí sola, todas son herramientas nutricionales disponibles para algunas personas, en algunas situaciones, o sea, en cierto contexto, y por algún tiempo definido. ¿Está bien? Entonces, cada dieta va a tener va a ser buena en cierto contexto. Por ejemplo, una cetogénica, si no sos un jugador de fútbol, que tu rendimiento, un jugador de fútbol o cualquier deporte, que tu rendimiento, o que tu trabajo depende de tu rendimiento, si sos un deportista recreacional que busca una mejora estética, simplemente bajar de peso y no tengo que jugar un partido el sábado, puedes hacer una dieta cetogénica. Entonces hay que ver para cada contexto, para cada función, cuál es la dieta recomendable. Y la mayoría cumple una función en determinado contexto. Cada una tiene su característica: la hiperproteica, culturismo, precompetición, cetogénica, estética, deporte de categoría de peso, ayuno intermitente. Puede ser por salud y puede ser para bajar de peso, siempre y cuando hagamos un balance calórico negativo. Bueno, la very low calorie, o sea, bien restrictiva, de 800 calorías por día,
se utiliza ¿sí? en cirugías bariátricas para bajar de golpe de peso y para que se achique un poco el estómago. Pero bueno, son herramientas que hay que utilizarlas en el contexto adecuado. Un destornillador para sacar un tornillo, no para clavar un clavo. Así que ese era el mensaje final. Y nada, hay que informarse, consultar con profesionales del tema. No crean todo lo que ven en las redes sociales y tampoco porque haya un influencer del fitness, todo grosso, cortado, tallado, y te dice yo hago la dieta, el ayuno intermitente, no porque vos hagas ayuno intermitente vas a lograr los mismos resultados que ese deportista. Así que nada, eso principalmente. Y ahora, bueno, estoy abierto a preguntas. Si me quiera preguntar algo, ahora habían puesto... Perdona, Bueno, si querés, yo te voy Perdona, diciendo las preguntas, Santi. Sí, los que preguntaron y Bueno, quedaron ahí. primero, gracias por la charla, fue súper clara. ¿Se entendió? Bien. Se entendió y creo que el concepto es esto de generar el hábito, de que estas dietas, digamos, que tienen objetivo el descenso de peso rápido, no son tan efectivas como generar el hábito saludable al fin y al cabo, digamos. Y ahí es donde aparecen los efectos rebotes, etc. Exacto. Pero bueno, en cuanto a preguntas, ahí tenemos a Fer que preguntó en cuanto a los quesos, ¿cómo diferenciar cuáles en realidad no son, digamos? No son en qué sentido. Por ejemplo, el tofu y eso. Dentro de quesos tenemos... ¿Querés activar el micrófono, Fer? Mandalo ahora ya. Una cosa, quesos tenemos... dentro de la clasificación de quesos tenemos una amplia gama de consistencias, de cantidad de grasa, porque podemos tener un queso blando como un... puede ser un queso blando, un cremoso que tiene mucho contenido de grasa, y puedo tener un queso blando como un Post-Salud Light. Pasa más. Entonces, hay que evaluar la cantidad de grasa que tenga. Si es un queso graso, si es un queso magro. Obviamente los quesos duros, todos van a ser grasos, no hay ningún queso duro magro. No, pero bueno, no hay... sí. Como... no me sale la palabra. Productos con, no sé, sabor a o... que en realidad no son quesos, son emulsiones o almidones con gusto a queso y decir, bueno, estoy comiendo queso y está comiendo otra cosa. Desde la definición te engañan de ese lado. La clasificación del Código Alimentario Argentino, que eso es el producto elaborado de la fermentación de la leche. No son quesos, son productos que intentan simular un alimento. Pero te lo venden como eso. Te lo venden como eso, y esa es su función, sobre todo gracias a, bueno, al movimiento vegetariano y tal. Cada vez hay más oferta de productos vegetarianos, apto-veganos, que intentan simular alimentos animales, que en realidad no debería ser la función. He visto marcas, por ejemplo, hay una que es Felices las Vacas o algo así, que te venden un producto que está buenísimo, pero se llama pechuga grillada. Y vos la ves, una pechuga grillada, pero está hecho a base de arvejas. Entonces, no podemos decir que eso es carne. De hecho, la composición nutricional no va a ser la de la carne, va a ser la de arvejas. Lo puedes usar como reemplazo de legumbres, esa pechuga grillada. Claro. Lo mismo con los quesos, queso de almendra, queso tofu, por ejemplo. No van a tener la composición nutricional de un queso que es un Post-Salud Light, por ejemplo. Claro. Entonces, hay que ver la composición de cada producto. Bravo. Bueno, yo paso a otra pregunta. Te hago alguna que tengo yo anotada acá que me anoté. Sí. Bueno, a mí me pasa parecido a lo que preguntó Belu anteriormente. Yo tengo a mi novia que es intolerante al gluten. Y dejamos de comer TAC hace un tiempo, digamos. Perfecto, bien ahí acompañándola. Sí, a full. En cuanto a esto, te pregunto, digamos,
ahí entendí los reemplazos, y sí, nosotros tenemos con harina de premezcla, harina de arroz y un montón de otras harinas. La pregunta es, que no tiene tanto que ver con eso, la cantidad de procesados, o de productos procesados que consumimos al día, ¿influye, tiene algo que ver con la composición nutricional? No sé si se entiende a lo que voy. Digamos, es lo mismo consumir un pan de harina integral o de harina, o el Bimbo artesano, por ejemplo. Lo que termina importando al final del día es la composición del alimento. Vos podés tener un alimento procesado, pero que sea muy saludable. O sea, el nivel de proceso no tiene que ver con lo sano o lo no sano. No. O sea, puede ser un alimento procesado y sano. La leche, de hecho, es un alimento procesado. Por eso, el yo proceso, leche, por ejemplo, tampoco consumo. Eso te quería preguntar también. O el si proceso consumo, de... me hago de Perdón, almendra. perdón. Está bien. Lo que termina importando es la composición y la cantidad de nutrientes al final del día que consumiste. ¿Cuánto consumiste de proteínas? ¿Cuánto de hidratos? Y no solo eso, sino también importan los micronutrientes. De Bien. calcio, de ver de estar aportando, aunque no importa la fuente, pero si estás aportando todos los nutrientes necesarios y evitando el exceso de otros, porque a lo que se asocian los alimentos procesados y ultraprocesados es a que tienen mucho contenido de azúcares, de sodio, de grasas saturadas. Pero si vos consumís alimentos procesados, como por ejemplo esta pechuga grillada, que es de arvejas, es un alimento procesado que no es malo, su composición no es mala. Bien, bien. Bueno, o sea, que este temor que tenemos a los alimentos procesados no es tal, digamos. No Y por debería un lado ser tal. está bien, porque por lo general los alimentos ultraprocesados tienen alto contenido de azúcar. Bien, y todo lo que es conservantes y demás. También todos los productos industrializados tienen algún aditivo, sea conservante, emulsionante, que en teoría están dentro de los valores aceptables por ANMAT. Digamos, hay una cantidad, hay cierta regulación, en teoría se cumple, pero bueno, mientras más fresco consumamos los alimentos, mejor. Bien. Otra pregunta. En cuanto a lo que es verduras, se habla un poco del tema de las verduras crudas, verduras cocidas, verduras crudas de noche no, por ejemplo. Es un mito gigante, ¿no? ¿Es un mito? Es lo mismo, no importa, digamos. ¿Por qué no? Pero ¿saben el por qué no? Porque nunca me lo dijeron. Me lo nombraron, pero nunca me dieron el por qué. ¿Por qué no comer verduras cocidas de noche? No, verduras crudas. Verduras crudas de noche no, tiene que ver con un proceso digestivo, realmente no me quiero poner técnico porque no lo sé. Lo que hace la cocción es ablandar los tejidos, y sí, es mucho más fácil de digerir, pero tardarás un poco más en digerir las verduras, pero no tiene nada de malo, sobre todo si te vas a dormir, ni te vas a enterar, van a estar ahí digiriéndose por los jugos gástricos, las enzimas, no tiene nada de malo. O sea, no habría una razón técnica por la cual no hacerlo, digamos. No. Es un mito. Como alguien una vez me mencionó, no está bueno comer frutas después de la comida, como postre. Porque dice que engorda, y no hay ninguna razón. Bien, buenísimo. Sí, todos estos tips me parecen sirven. Otro mito que me gustaría desmitificar, a ver. Agua durante la comida. Sí. O tomar durante la comida, digamos. Hay muchos que dicen que después de comer después de un ratito, después de terminar de comer, recién podés empezar a tomar. Sí hay una justificación ahí, pero depende de cada caso. No es que ni sí ni no. El agua genera un aumento del volumen gástrico, o sea, nos llena, junto con los alimentos. Por lo que, si vos estás buscando bajar de peso, estás haciendo un plan hipocalórico, querés reducir la cantidad de comida, querés aportar a llenarte más rápido, podés tomar agua, podés tomar soda, que también el aporte ese de gas va a generar un poco de saciedad. Y no está mal ni bien, podés no tomarla y comer verduras y frutas. No sé tampoco cuánto influye esa, pero sí, por ejemplo, se desaconseja en personas
Porque tenemos el otro extremo, los desnutridos que tienen depresión de la masa muscular y que tenemos que estimular, tienen poca capacidad gástrica, chiquitita, por comer poco, tienen un estómago chico, y se llenan rápido. Entonces esas personas sí les va a funcionar no tomar líquido durante la comida porque vas a estar generando un llenado del estómago con agua y vas a estar limitando la ingesta de alimentos, de nutrientes. Sobre todo en chicos, ¿viste? Si están desnutridos, sí cumple esa función de llenado el agua. Pero se desaconseja en personas que tienen que aumentar de peso. Come, tranqui, tu porción y después tomas agua. Y al revés se podría recomendar en personas que quieren bajar de peso. Toma agua durante la comida. Sí tiene esa explicación de que llena. Genial, clarísimo. Bueno, ahí Pablito me preguntó otra cosa. Sí, preguntó, ¿son verdad? ¿O los dulces y salados terminan siendo chatarra? Y No, preguntó algo sobre los suplementos. Estaría bueno capaz hacer algún posteo sobre suplementos o hacer alguna otra charla aparte. Sí, está bueno y es un tema bastante extenso y estaría bueno para claro, otra charla o para un post. Es un poco más complejo. Sí. Lo de dulce y salado, los salados siempre, no sé si iba por ese lado la pregunta, pero los salados siempre está asociado al sodio, a este compuesto que aumenta la presión arterial. Lo dulce, tenemos o los azúcares que nos aportan el sabor dulce, o los edulcorantes, por lo que puedes llegar a consumir algún alimento que tenga edulcorante, como un postrecito, no por dar una marca, pero es una manera de saciar las ganas de comer algo dulce sin comer azúcar. Un postrecito ser no tiene azúcar, si no tiene edulcorante y te da la saciedad de comer ese dulce. Pero sí lo que tenga azúcar termina generando todos los procesos negativos que ya vimos. Sobre todo que, por ejemplo, un vaso de gaseosa aumenta calorías y azúcares sin ningún aporte de vitaminas y minerales, se le llaman calorías vacías. Muy bien. Bueno, no voy a dar posibilidad a otra pregunta porque ya nos aprieta mucho el tiempo. Primero, que dejen las preguntas y las vamos contestando por... Sí, o si no, pregúntenme al WhatsApp y yo después se las paso a Santi y las podemos ir respondiendo una por una, no hay ningún problema. Creo que primero agradecerte, Santi, fue clarísima la charla, ¿sí? Se nos pasó un poquito del tiempo, pero realmente yo me enganché y no se notó que fue tanto tiempo, realmente estuvo muy buena. Así que de lo mío agradecerte, y agradecerle a todo el resto de los chicos por haber participado. Espero que haya sido informativa como buscaba ser y que a poquito busquemos educarnos a nosotros, no solo en entrenamiento, sino en cómo comemos y demás, que es realmente importante y es parte de nuestra salud y de la calidad de vida si queremos mejorarla. Como dijo Santi, cualquier duda que tengan en relación a eso, nos preguntan. Realmente Santi está bastante disponible en general como para que nosotros le preguntemos. Mismo Sol que comentaba que no comía leche, no tomaba leche o estaba haciendo alguna dieta medio vegetariana o Belu con el tema de la celiaquía. Cualquier duda que tengan en relación a eso, podemos quizás darles una mano con a ver cómo reemplazar alimentos y demás. Seguro, sí, me pueden escribir, yo no tengo problema que pidan mi contacto a Bast y algún caso especial lo vemos. Eso, genial. Bueno, chicos, les mando un abrazo grande, un saludo a todos y de nuevo, muchas gracias por participar. Gracias a todos y gracias, Salva, por el espacio.